Hola estudiantes de sexto básico, ¿cómo están? Qué bueno que estén bien. Bueno, les cuento, la clase de hoy se va a tratar de lo siguiente, algo muy entretenido, sobre nuestras aventuras. ¿Saben lo que son las aventuras? ¿Sí? A ver, piensen un poquito para que recuerden qué son las aventuras o algún sinónimo que pueda reemplazar la palabra. A ver. Bien, son experiencias, anécdotas. Bien, situaciones inesperadas, ¿ya? Las aventuras claramente son situaciones, hechos, acontecimientos que son a veces peligrosas, arriesgadas, inesperadas, ya que le pueden ocurrir a cualquier persona, ¿ya? A veces hasta ponemos en riesgo al otro por algún tipo de aventura que queremos hacer y resulta que no funciona como lo esperamos, ¿cierto? Por lo tanto, el objetivo de hoy es crear textos narrativos escritos. ¿Ya? El objetivo era oral y escrito, pero en esta ocasión lo vamos a modificar y son solamente escritos. ¿Ya? Como nuestra actividad de la guía de trabajo es con respecto a las aventuras, vamos a comenzar con dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas que necesito que ustedes contesten, ¿ya? Para comenzar con nuestro desarrollo de la tarea, ¿ya? La primera pregunta es, ¿qué son los relatos de aventuras? ¿Qué son los relatos de aventuras? Lo acabamos de comentar, así que deben saber. ¿Ya? Bien. Anécdotas, experiencias, ya que puede vivir una persona, ¿cierto? Bien. Las características que tienen este tipo de relatos, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué características tienen este tipo de textos? ¿Serán textos narrativos, textos informativos, ¿ah? Textos argumentativos? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Ya? ¿Cuál es el texto que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace? Bien, los textos narrativos, excelente. Ya, entonces vamos a conocer una pequeña historia, ¿ya? De un niño que se llama Tom Sawyer, ¿ya? Así que les voy a leer más o menos de qué se tratan un poco las historias de él, porque las historias son bastante extensas, entonces yo les voy a contar un poco de lo que se tratan las historias de este personaje, ¿ya? Ya. Entonces acá, a mi costado, va a aparecer las fotos, la diapositiva de esta historia de este personaje para que lo conozcan. Ya, fíjense ahí en la portada que es un niño común y corriente, ya, que está comiendo una manzana. Esto es un día cualquiera, un día cotidiano. El argumento comienza así. Dice, Mark Twain nos cuenta la historia de Tom Sawyer, que es un niño travieso que vive en un pueblecito a orillas del río Mississippi. Esto queda en Estados Unidos. Él es huérfano y vive con su tía Polly, su hermano Sid y Jim, un esclavo. Él, Tom Sawyer, no para de darle disgustos a su tía por todas las travesuras que no para de hacer. Es un niño muy travieso. Yo creo que más de alguno de ustedes también es así, ¿o no? Sí. Y por ello, a veces es castigado. Pero como es tan astuto, consigue escabullirse de todas las situaciones. ¿Qué significará escabullirse? ¿Mm? Bien, muy bien, esconderse, ¿ya? Salir ileso, bien. Trata de salir de cada situación bien, ¿cierto? Algunos de sus amigos son Joe Harper y Huck Berry, ¿ya? Que es un niño que vivía en la calle prácticamente. Junto a ellos vivirá un sinfín de aventuras, sobre todo con Huck.
Algunas de ellas son la búsqueda con éxito de un tesoro, una en la cual son testigos también del asesinato del doctor del pueblo, a manos de un hombre llamado Joe, el indio. U otra también en la que junto a Joe se van a una pequeña isla a través de una barca, ocasión en la que se les llegó a dar por muertos. O sea, imagínense el nivel de aventuras que vivían estos amigos. Al final de la novela, el pueblo cambia de opinión, ya gratamente, sobre Tom Sawyer y Hook. Se convierten en una especie de héroes para los demás niños y admirado por los adultos. Todo ello debido a las hazañas de haber encontrado un tesoro y haber testificado el asesinato que ellos presenciaron. Ya ellos fueron testigos de este asesinato. Hook, gracias a todo esto, fue acogido por una benevolente señora del pueblo en su casa, pero aún así añoraba la libertad que tenía cuando vivía en la calle y quería volver a vivir de aquella manera, pero su amigo Tom le hizo recapacitar para que lo intentara y le diera una oportunidad a la nueva vida que afortunadamente podía vivir a partir de aquel momento. ¿Le gustó? Es un pequeño resumen de las tantas historias que tiene Tom Sawyer, ¿ya? Pero fíjense, ahí hablaba de que él fue testigo de un asesinato. También decía que había encontrado un tesoro, ¿ya? Entonces, las aventuras tienen esa característica, ya que vivimos situaciones un poco arriesgadas, también a veces muy peligrosas y otras que son también graciosas, ya. Incluso Tom Sawyer era castigado. Bueno, como ya sabemos de lo que se tratan las aventuras, ahora vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra guía de trabajo. Se las voy a compartir acá para que vamos juntos conociéndola, ¿ya? Bueno, las dos primeras preguntas son las que les comenté al principio, que son ¿qué son los relatos de aventura y qué características tienen los relatos de aventura? Y ustedes lo tienen que responder con sus palabras. Luego dice lo siguiente: lee el siguiente texto llamado, ¿cómo se llama? Sopaipilla, muy bien. Se llama Sopaipilla este texto. Es bien cortito, muy cortito, ¿ya? Y luego vienen unas preguntas, ¿ya? Unas preguntas de desarrollo, unas preguntas de comprensión que ustedes tienen que responder, ¿ya? ¿Les parece que leamos el texto? Ya. Dice así. Este texto se llama Sopaipilla. Fíjense en el dibujo también. Dice lo siguiente: a mi papá le encanta el Cerro Santa Lucía. ¿Ustedes conocen el Cerro Santa Lucía? Sí, muy bien. Dice que es como un pulmoncito para nosotros. ¿Por qué será un pulmoncito? ¿Será por el área verde? Sí. Dice que le gustaría llevarme hasta la parte más alta del cerro, pero con mi silla de ruedas le da susto que me pase algo. Así que nos vamos por el parque que está al lado del río, jugando a contar faroles, hasta el puente que está más al fondo. Y nos comemos unas sopaipillas en un carrito, y a mí me da risa cómo suena cuando le pone mostaza. Qué bonita historia. Es bien cortita, ¿ya? Pero dice mucho, ya dice mucho, porque dice que le gustaría llevar ahí a su hijo al cerro, hasta arriba, pero por la silla de ruedas no pueden, ¿ya? Luego abajo dice lo siguiente. Usted tiene que responder las preguntas que dicen así. La número 1 dice: ¿de qué se trata este relato? La número 2: ¿quién es el protagonista? Número 3: ¿dirías tú que es un relato de aventuras? Ahí me dicen el por qué. Número 4: ¿podrías agregarle más elementos a la historia para que tenga más aventuras aún? Sí, yo también creo que sí. Por lo tanto, van a inventar más aventuras para esta historia, ¿ya? Y la última actividad, como ítem 2, ustedes van a pensar en una historia que ustedes hayan sido los protagonistas, algo que les haya pasado. Ejemplos, a ver, quería tener una mascota, en mi casa no me dejaban, pero resulta que me lo llevé igual a mi casa.
¿ya? Lo llevé, lo tuve que esconder, le tuve que dar comida escondida. Después la mascota empezó a hacer sus ruidos. No sé si era un perrito, empezó a ladrar, si era un gato, empezó a maullar. Y me descubrieron. Me descubrieron que me había llevado una mascota sin permiso. ¿Ya? Y empezó todo el tema, que a lo mejor la mascota no se portaba tan bien, ¿ya? Y empieza toda una aventura con la mascota. Otro ejemplo puede ser, o sea, un día que fueron de paseo a la playa, se subieron a una lancha y resulta que se les llegó agua y después se divorciaron, cosas que se les pueda ocurrir y acordar de alguna experiencia que ustedes tuvieron, ¿ya? O, no sé, iban de viaje y se les fue el bus o el tren, ¿ya? Situaciones cotidianas que pueden resultar ser unas aventuras graciosas o a veces no tan graciosas y más arriesgadas, ¿ya? Ya chicos, que les vaya muy bien en su actividad. Ustedes saben que después la pueden enviar al correo, ¿ya? Mi correo que es octavo@colegioacori.cl, donde también pueden hacer las dudas, me pueden preguntar lo que quieran y yo les puedo contestar, ¿ya? Que estén bien.